Tiene la palabra el señor diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Bueno, completando el informe de nuestro dictamen que recién explicó muy bien nuestro compañero Néstor Pitrola, insistir con varias cuestiones quizás que se mencionaron aquí. Primero, obviamente, solidarizarme y rescatar la huelga de 48 horas de todos los sindicatos marítimos que esta ley los deja fuera de la ley de contrato de trabajo, presidente. Los deja fuera de la ley de contrato de trabajo, por eso han lanzado un plan de lucha muy importante. También, por supuesto, no sé qué es lo que dicen, por supuesto, la huelga del día de hoy, el paro general, un paro que expresa la oposición de millones de trabajadoras y trabajadores. Le digo algo, ayer nuestra compañera Estela Cabral de la Alimentación dijo, ¿por qué se animarían a hacer un plebiscito en cada lugar de trabajo? Bueno, verán que la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores no están de acuerdo con esta ley y cada minuto que pasa y se van enterando de todos los puntos aberrantes, esclavistas que tiene esta ley, obviamente esa oposición crece. Un paro enorme con movilizaciones importantes a pesar, de la conducción sindical, que lo tuvo que convocar por el repudio de millones, lo tuvo que convocar por el desprestigio frente a la negociación de una reforma laboral, ¿no? Porque fueron a negociar la suya y dejar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras como lo vimos en la votación del Senado y luego se dio esta huelga. Entonces, presidente, esto es el primer paso, este es un camino que tiene que profundizarse en la lucha, lo que están haciendo los trabajadores de FATE con el paro que están llevando adelante. Entonces, ya se ha dicho acá, presidente, el tema del estatuto del periodista, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras vinieron ayer a expresar su rechazo a esta ley y a que se elimine el estatuto del periodista, ¿no? Algo que afecta a los trabajadores y trabajadoras y también a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, algo a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno represor, autoritario. Pero mire, presidente, acá se ha planteado, ¿no? El tema de, ayer escuchábamos a una diputada, ¿no? Llamativo porque dijo que en realidad ahora se ha invertido la situación y los que son, la parte débil ya no es el trabajador, sino que son los empresarios. Fíjese usted, ayer dijo eso una diputada para justificar una ley que todo lo que dice es a favor de los empresarios. Insólito realmente, no sé qué es lo que leyó, o es muy patronal realmente, ¿no? Como muchos diputados, muy patronal, que jamás fue trabajadora ni tiene nada que ver con la clase trabajadora. Bueno, eso es lo que dijeron. Pero acá obviamente se dijo, te quitan las vacaciones y el descanso familiar, te plantean que el banco de horas para hacerte trabajar 12 horas, retrotraer la jornada laboral de 8 horas de 1929, ¿no? Hace 97 años, no sé qué grita la diputada, pero realmente, como tienen que gritar porque no puede defender, tienen que leer después, como hizo el miembro informante, el dictamen. Entonces, hay muchos temas, el tema de dejar a los trabajadores de las aplicaciones fuera de la ley de contrato de trabajo. Pero escúcheme, o sea, lo dejan sin aguinaldo, lo dejan sin vacaciones, lo dejan sin ningún derecho como trabajador y como trabajadora. Esos trabajadores de las aplicaciones, ¿no? En esta ley, todos los derechos que no tienen, porque acá se dijo muchas veces que había que hacer una reforma laboral, quitándole derecho a los trabajadores que hoy mantienen conquistas históricas, porque de esa manera los trabajadores que no los tienen, que no están registrados, los iban a tener. Y resulta que no, que la ley dice que los que no tienen derecho no lo van a tener nunca. Tampoco los trabajadores monotributistas que son víctimas del fraude laboral, donde se utiliza el monotributo en millones de casos de trabajadoras y trabajadores para esconder la relación laboral. Entonces, este enorme avance de la precarización laboral, este enorme avance que ha habido de la fragmentación de la clase trabajadora, de la informalidad, ya se dijo acá, la ley Bases planteaba beneficios para los empresarios, enormes beneficios para los empresarios, y de esa manera decía, estos son incentivos para el blanqueo laboral. Bueno, resulta que no blanquearon a nadie, creció el trabajo informal, el trabajo no registrado, y los beneficios se los guardaron, ¿no? Como pasa siempre. Entonces, presidente, yo digo algunas cuestiones y me detengo en la cuestión de
del FAL ya se dijo acá, lo dijimos también ayer en la comisión, un fondo que tiene varias aristas, digo, porque por un lado es que con el dinero de los trabajadores se van a financiar los despidos, con las jubilaciones, con la plata de los jubilados y de los trabajadores actuales se van a financiar los despidos. Es decir, que es promover en un marco recesivo los despidos de los trabajadores y de las trabajadoras. Es decir, es un fondo de despidos. Por otro lado, tiene el enorme negociado para las aseguradoras financieras que van a ser parte, los amigos de Caputo, de la administración de estos fondos, como se dijo acá, como fueron las AFJP o la AFP en Chile, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de los elementos que motorizó la gran rebelión popular del año 2019, una estafa. Son estafas a los que laburaron toda su vida, como es esta ley, ¿no? A los trabajadores y a los que laburaron toda su vida. Y ese fondo, además, el interés de Caputo, que lo dijo ya en diciembre, dijo, esto es fabuloso, dice, estamos creando un mercado de capitales. Es decir, el Tesoro Nacional se lo quiere apropiar para pagar y renegociar la deuda de los especuladores del mismo Caputo, que fue el que nos endeudó por 100 años. Pero fíjense, la plata de los jubilados y de los trabajadores para pagar la deuda a los especuladores y para financiar despidos. Pero bueno, esta es la estafa a la que nos tiene acostumbrado este gobierno. Y después, este régimen, presidente, es escandaloso también, ¿no? Porque ya lo dije con respecto a la ley Bases, que todos los beneficios no redundaron en ninguna formalización laboral, ¿no? Pero fíjese que este régimen de incentivo a la formalización laboral, ¿no? Un régimen que también Caputo tuiteó diciendo qué pasa con los empresarios que no están festejando que le estamos reduciendo el 85% de las contribuciones, ¿no? Caputo diciendo, se quejaba, dice, ¿cómo? Miren todo lo que les estamos dando. Enormes beneficios. Y con eso, obviamente, financian el sistema previsional, la seguridad social, ¿no? Toda esta ley está hecha contra las mayorías trabajadoras, diciendo que le van a garantizar todos estos beneficios durante 4 años si contratan nuevos laburantes. Y después decirle, digo, muchos dicen, esto no es retroactivo. ¿Cómo que no es retroactivo? Esto es totalmente retroactivo. Aquella trabajadora que no acepte las condiciones que le plantea una patronal hoy, los puede despedir por 2 mangos, gratis con este fondo de asistencia laboral. Entonces, por supuesto, ahora se van a imponer o van a intentar imponer estas condiciones. Entonces, presidente, mire, yo creo, uno podría decir acá el enorme avance de la tecnología, no se dice modernización, pero escúcheme, la tecnología ha avanzado enormemente. La productividad se ha multiplicado en estos casi 100 años de jornada laboral de 8 horas que tenemos en la Argentina, de semana de 48 horas, la más extensa ahora en la Argentina. La inteligencia artificial, toda la tecnología, la ciencia que ha progresado enormemente, uno pensaría que esto sería como nos venden para progresar, para beneficiar a la mayoría de la población, a la humanidad, pero no. Este avance de la técnica, de la ciencia, lo que significa la inteligencia artificial, los algoritmos en realidad se utilizan para ver cómo se explota mejor al trabajador, a las trabajadoras. Se utiliza toda esa tecnología para que los capitalistas ganen más, para los súper ricos como Elon Musk, que lleva adelante una guerra racista al interior de Estados Unidos. Para esos súper ricos, para los millonarios como Badanes Quintanilla, 1.500 millones de dólares de patrimonio individual, gracias a la explotación de sus trabajadores, presidente. Entonces, la ciencia, la tecnología hoy permitiría reducir la jornada laboral como planteamos nosotros, que hemos presentado innumerables proyectos y planteos en esta Cámara y en cada lugar del movimiento obrero, porque, fíjese, permitiría generar 1 millón de puestos de trabajo, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana. En el mundo se discute reducir la semana laboral, reducir la jornada de trabajo. Y acá no, esclavitud. ¿No? Esclavitud. Como hace el siglo XIX, nos quieren devolver al siglo XIX. Esto es lo que quiere hacer esta ley. Entonces nosotros planteamos justamente que los trabajadores y las trabajadoras, si esa tecnología, que no es el problema, obviamente, la ciencia, la tecnología, estuviera puesta en función de las necesidades sociales. El problema es la organización social del régimen capitalista. Si estuviera puesta en manos de los trabajadores, organizado socialmente en función de las necesidades de las mayorías, se podría tener tiempo
para estar con la familia, para el ocio, para la cultura, para el estudio, para lo que quiera realizar la clase trabajadora. No, tenemos que estar sometidos a esos algoritmos. La inteligencia artificial la usan los grandes empresarios para beneficiarse. Vaya concluyendo, señor diputado. Ya voy terminando, presidente. Entonces, me parece, presidente, que esta perspectiva que planteamos los socialistas es justamente lo que hoy permitiría llevar adelante una perspectiva totalmente opuesta a la que vemos a nivel internacional en todo el mundo con estos gobiernos de ultraderecha que cada vez quieren quitarle más derechos a la clase trabajadora. Por eso, presidente, nosotros vamos a rechazar esta ley y vamos a promover la lucha del conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores, continuando con este paro de hoy para derrotar esta reforma laboral y todo el plan de Milei, que no es más que la entrega, que el sometimiento, el hambre para las grandes mayorías trabajadoras. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado del Caño.